anemia. El seminario mío del lunes fue de citopenias, de falla medular, y que de alguna manera tiene mucho que ver con oncohematología. Y entiendo que la doctora Villarreal dio el seminario de leucocitosis el martes, así que la idea es un poco repasar los grandes síndromes oncohematológicos. ¿Sí? ¿Ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Les quedó alguna duda, alguna pregunta de anemias o de algo que le haya quedado en el tintero? Yo, profe, tengo una duda de aplasia. Quería saber si en los pacientes menores de 40 años que tienen aplasia se hace tratamiento inmunosupresor o directamente se hace transfusión. Se hace trasplante, ¿sí? Sí, trasplante. En realidad, si van a la guía de la Sociedad Argentina de Hematología, van a ver que dice trasplante en menores de 40 directamente. Pero en realidad, por la alta mortalidad y toxicidad que tiene el trasplante, hay muchos grupos, por eso yo en el seminario dije que es la posición de nuestro grupo, no es la posición de todo el mundo, es la posición de mucha gente, no trasplantar, salvo que digamos, el paciente no, salvo que el paciente no responda a tratamiento inmunosupresor. Es decir, que empezamos a tratarlos con inmunosupresores en todos los casos sin depender de la edad, con el objetivo de evitar el trasplante. Porque el trasplante, vuelvo a repetir, es un tratamiento de alto riesgo, con una alta mortalidad y fundamentalmente en pacientes que se acercan a la edad de 40. La mortalidad de los pacientes de 15 no es igual que la de 20, 25, 30, 35, 38 años. Son todas distintas. A medida que te vas acercando a los 40 aumenta mucho la mortalidad relacionada al tratamiento. Y hemos visto muchos pacientes que se mueren en el condicionamiento, es decir, en el tratamiento quimioterápico previo que se hace, o bien como consecuencia de la enfermedad de injerto contra huésped, que es una complicación a largo plazo que tienen los pacientes. Por eso es que evitamos el trasplante siempre y cuando se pueda. Incluso hemos visto gente morirse muy joven, de 17, 18 años, trasplantada. Es decir, el trasplante no lo vean como una solución mágica o maravillosa. Realmente para nosotros el trasplante es la última opción. Lamentablemente hay gente que no le queda otra que ir al trasplante. No sé si les quedó alguna duda más, alguna pregunta de anemias. ¿Les quedó todo claro? Un poco este espacio es como una tutoría, así que la idea es que se saquen las dudas. Pero bueno, si no tienen dudas, vamos a arrancar con este bloque teórico que es oncohematología. Los objetivos de este módulo son el abordaje de los síndromes oncohematológicos, que en general los clasificamos en linfo y mieloproliferativos, la interpretación clínica y diagnóstica de los síndromes linfo y mieloproliferativos, la diferenciación entre leucemias agudas y crónicas, entre leucemias y linfomas, entre linfoma Hodgkin y no Hodgkin, y entre los linfomas no Hodgkin de bajo y alto grado, y las generalidades del tratamiento. ¿Sí? No vamos a hilar fino en los tratamientos. Vamos a dividir este módulo en dos encuentros. No vamos a hacer todo hoy porque quizás lo digamos en 3. Depende de cómo vayamos caminando, con qué velocidad, porque tenemos 1 hora. ¿Sí? Recordemos entonces que la organización celular de la médula ósea tiene esta forma, tiene esta imagen, ¿sí? En donde hay células madre pluripotenciales o stem cell que tienen capacidad de autorregeneración, otras células madre que ya están diferenciadas y comprometidas con un linaje linfoide o un linaje mieloide. Estas también son stem cell pluripotenciales, es decir, blastos, ¿sí? No podemos diferenciar los blastos al microscopio, estos blastos de estos blastos, de
punto de vista de la imagen son iguales. Y después hay otros blastos, que son estos que están acá, que ya están comprometidos con un linaje T, un linaje B en los linfocitos, un natural killer que falta acá, o un linaje rojo, un linaje megacariocítico, etc. Estos también son blastos. Fíjense que la imagen es exactamente igual. Esto significa que no los podemos diferenciar habitualmente de una manera microscópica, con el microscopio óptico. Sí las podemos diferenciar a estos ya, los que están comprometidos con linaje, con la citometría de flujo. ¿Sí? El lunes yo les mencioné la importancia de que ustedes repasen los conceptos de qué es lo que es una citometría de flujo, qué es un estudio citogenético, ¿sí? Un cariotipo. Es muy importante para entender cómo son los procedimientos diagnósticos de estas enfermedades en las cuales en todos los casos usamos citometría y citogenética. Igualmente acá yo les voy a dar algunos tips. Vamos a empezar con los síndromes linfoproliferativos, es decir, los de la estirpe linfoide. Los linfoproliferativos son síndromes que se pueden subclasificar en bajo grado o alto grado dependiendo de la capacidad mitótica fundamentalmente. Van a ver que los de bajo grado tienen baja tasa mitótica, es decir, se dividen lento. En cambio, los de alto grado tienen una alta tasa mitótica, se dividen rápido, crecen rápido. En cambio, los de bajo grado crecen lento, ¿sí? Eso implica que tienen un comportamiento, los de bajo grado, más indolente. No significa que sean benignos, son malignos, pero son de lenta progresión, son más indolentes. En cambio, los de alto grado son de un crecimiento rápido y suelen, por lo tanto, transformarse en urgencias médicas, ¿sí? En urgencias médicas. Y por lo tanto, ser, digamos, más graves desde el punto de vista agudo, ¿sí? En estos casos. Ejemplos de cada uno, los de bajo grado, tenemos a la leucemia linfoide crónica como gran prototipo, digamos, patognomónico, digamos, de estos síndromes linfoproliferativos crónicos. Los linfomas no Hodgkin, fundamentalmente el folicular, es el gran paradigma de los linfomas en bajo grado, o el linfoma marginal, que ustedes lo conocen porque lo han visto en otras especialidades seguramente, en el caso, por ejemplo, del linfoma gástrico, que es un claro marginal, o el linfoma de tiroides, es otro marginal. Y el mieloma múltiple también es un linfoproliferativo de bajo grado, ¿sí? De alto grado, ejemplos, la leucemia linfoblástica, dentro de las leucemias, que también es un linfoproliferativo, y los linfomas no Hodgkin. El más importante es el linfoma difuso de células grandes, que es el linfoma más frecuente de todos los linfomas. El más frecuente de todos los linfomas es el difuso de grandes células B, seguido por el linfoma folicular, ¿sí? Que es de bajo grado. Dentro de las leucemias, la leucemia más frecuente es la linfocítica crónica, que es de bajo grado, que está acá arriba, ¿sí? Pero hay muchos otros ejemplos de linfoproliferativos de bajo grado y de alto grado. Otro que pueden conocer, o les puede sonar, es el Burkitt o el linfoma de Manto. Son todos linfomas agresivos de alto grado. El linfoma Hodgkin también entra dentro de los agresivos, a pesar de que en general tiene menos tasa de crecimiento que un linfoma Burkitt, un linfoma difuso de grandes células B. Y dentro de cada linfoma de estos, no todos tienen el mismo comportamiento. Hay algunos que son más agresivos que otros dentro de estos grupos de linfomas, ¿sí? Y dentro de los mieloproliferativos, ¿sí? Tenemos los crónicos o los agudos. Los crónicos tienen también la característica de tener una tasa mitótica baja y un crecimiento lento, y se clasifican según la positividad del cromosoma Filadelfia, en Filadelfia positivo, la leucemia mieloide crónica, o Filadelfia negativo. Los más comunes son la mielofibrosis, la policitemia vera y la trombocitosis esencial, pero como vamos a ver más adelante, hay muchos otros. Dentro de los agudos hay uno solo que se llama leucemia mieloblástica aguda, y bueno, es el extremo en gravedad de este esquema, digamos, de actividad biológica. Los síndromes de falla medular ya lo vimos el lunes.
Y vamos a empezar, como les decía, con la linfocítica crónica, que es un ejemplo claro, patognomónico, paradigmático de lo que es los síndromes linfoproliferativos crónicos. ¿Sí? La leucemia linfocítica crónica se caracteriza por tener más de 5.000 linfocitos B clonales en sangre periférica. ¿Sí? ¿Cómo detectamos estos 5.000 linfocitos B clonales? Lo primero que aparece es una leucocitosis. Ya vieron el seminario de leucocitosis el martes, pero leucocitosis significa un aumento de los glóbulos blancos. Dentro de ese aumento de glóbulos blancos, ustedes saben que tenemos la fórmula leucocitaria, entonces vamos a poder calcular con una fórmula de 3 simple, en base al porcentaje de linfocitos que tengamos, la cantidad de linfocitos que representan esos glóbulos blancos. Si tenemos más de 5.000 linfocitos, ya tenemos una sospecha de que puede haber algún proceso primario. Es decir, si tengo una fórmula invertida, más linfocitos que neutrófilos, y si esa cantidad de linfocitos absolutos me da 5.000 o más, es una indicación de pedir una citometría de flujo para ver si esos linfocitos son clonales, que es esta palabrita que está acá, o policlonales. ¿Qué significa clonales? Son idénticos entre sí, son un clon entre sí. ¿Cómo me doy cuenta de que son clonales? Porque fenotípicamente con la citometría de flujo tienen todos los mismos marcadores de membrana uno con otro. Con esa citometría de flujo de sangre periférica puedo diagnosticar la mayoría de estas leucemias linfocíticas crónicas sin siquiera tener la necesidad de punzar la médula ósea. ¿Sí? ¿Cuáles son esos marcadores? Los que aparecen en esta fórmula que se llama de Matutes, ¿sí? Es básicamente un score que nos permite hacer el diagnóstico. ¿Sí? La mayoría tienen estos marcadores, CD5, CD23, CD79B o CD22, no se lo tienen que aprender de memoria, pero esto es lo que les explica qué significa clonal. Significa tener estos marcadores en membrana que se detectan por citometría de flujo, no por el microscopio. ¿Sí? ¿Cómo se estadifica la leucemia linfocítica crónica? Fundamentalmente con el score de Ray y el score de Binet, que son scores clínicos que se utilizan en hematología desde los años 70, pero que a pesar de su antigüedad se siguen utilizando, siguen teniendo importancia, tanto clínica como en los estudios, como los estudios científicos. ¿Cuáles son estas clasificaciones? La de Binet, que es la europea, se clasifica en A, B o C. Los A es tener linfocitosis, esos linfocitosis, como les dije, de 5.000 o más en sangre periférica, y tener aparte ganglios aumentados de tamaño o hepatoesplenomegalia. ¿Sí? Todo eso entra en el estadio A. Pero esa hepatoesplenomegalia suele ser muy pequeña en el A y más significativa en el B. Por eso también está presentado acá. Los ganglios aumentados de tamaño en el A son menos de 3 cadenas linfáticas y en el B son más de 3 cadenas linfáticas. Y en el C ya hay falla medular, por eso aparece la anemia y la trombocitopenia. El RAI son los números romanos, ¿sí? Salvo el 0. El 0 es solamente tener linfocitosis, ¿sí? Sin ganglios. El 1 es tener ganglios aumentados de tamaño, menos de 3 cadenas ganglionares. El 2 es tener hepatoesplenomegalia. Y el 3 es tener anemia. Y por último, el 4, el más grave, es tener trombocitopenia. Anemia significa tener menos de 10,5 de hemoglobina, no menos de 12 o 13, que son los puntos de corte de la anemia normales. Y trombocitopenia significa tener menos de 100.000 plaquetas y no 150.000 como el punto de corte normal. ¿Para qué nos sirven estos scores? Nos sirven para definir si un paciente requiere o no requiere tratamiento. ¿Por qué? Porque como la leucemia linfocítica crónica aún se considera una enfermedad indolente pero incurable, no amerita en todos los casos iniciar tratamiento. Para definir la necesidad de iniciar tratamiento, nos vamos a basar en el score de Ray y Binet, fundamentalmente con la afección de muchas cadenas ganglionares, tener 3 o más cadenas ganglionares afectadas, o tener masas ganglionares grandes que afecten algún órgano interno,
o tener hepatoesplenomegalia, o tener falla medular con anemia y trombocitopenia, van a ser las indicaciones de que el paciente necesita un tratamiento. ¿Cuántos son esos pacientes de inicio al diagnóstico? Solamente un tercio de los pacientes. Un tercio de los pacientes van a requerir tratamiento al diagnóstico. Otro tercio va a requerir tratamiento en el transcurso de la enfermedad. Y un tercio no va a requerir tratamiento nunca y va a fallecer por otro motivo. ¿Sí? Esta enfermedad, esta leucemia, la linfocítica crónica, es la más frecuente de todas las leucemias. ¿Sí? Entonces acá están los criterios de tratamiento. Hay que agregarle a lo que les dije los síntomas B, tener una pérdida de peso de 10% más en 6 meses, tener fiebre, la fiebre fundamentalmente es nocturna, y los sudores profusos a la noche durante al menos un mes o más, que son característicos porque los pacientes te refieren que se bañan en transpiración y se tienen que cambiar la ropa de cama. No es cualquier transpiración de un lugar caluroso como Santa Fe. ¿Sí? Esto ya lo mencionamos, anemia o trombocitopenia por insuficiencia medular y también anemia o trombocitopenia autoinmune que sean refractarias a tratamientos como los corticoides. Ya hablamos de la esplenomegalia, hablamos de las masas ganglionares y la linfocitosis progresiva significa tener una duplicación de linfocitos en el transcurso de al menos 6 meses, ¿sí? Teniendo un punto de corte de 30.000, es decir, a partir de los 30.000 se cuenta esta duplicación linfocitaria, es otro criterio para iniciar tratamiento. Por último, el más, temido de todos es la transformación de la leucemia linfocítica crónica en un linfoma de alto grado. El síndrome de Richter, que se llama, o una leucemia prolinfocítica, que son cuadros muy agresivos y requieren un tratamiento urgente. Tengan en cuenta que la leucemia linfocítica crónica nunca se transforma en una leucemia linfoblástica, ¿sí? A diferencia de los mieloproliferativos crónicos, que todos potencialmente pueden transformarse en una leucemia mieloblástica aguda. En este caso, la linfocítica crónica nunca se transforma en una leucemia linfoblástica aguda, pero sí se puede transformar en una leucemia linfocítica más agresiva, que es la prolinfocítica, o en un síndrome de Richter, que es en realidad un linfoma no Hodgkin, difuso de células grandes, en general muy agresivo. ¿Sí? ¿Cómo se trata la leucemia linfocítica crónica en aquellos que requieren tratamiento? Si el paciente es joven, se trata con una combinación de quimioterapia y un anticuerpo monoclonal que se llama rituximab, que es un anti-CD20, va dirigido contra uno de esas proteínas de membrana que nos caracterizaban la clonalidad. Esto se usa en pacientes jóvenes, este protocolo, y es muy efectivo, ¿sí? Pero no tiene, en algunos casos dicen que hay un porcentaje de alrededor de un 10% que si tiene buen pronóstico podría llegar a curarse con este protocolo, pero de ninguna manera lo podemos asegurar. En los pacientes añosos, con criterios de tratamiento, usamos todas estas combinaciones. Por supuesto que ustedes no se las tienen que estudiar, pero sí es muy interesante ver la cantidad de variantes que tenemos en oncología en la actualidad. La mayoría de estas combinaciones no son quimioterapias, son tratamientos dirigidos contra target moleculares de la leucemia linfocítica crónica y combinaciones con anticuerpos monoclonales, que son todos los que terminan en MAP, como el rituximab, el ovinutuzumab, ¿sí? El ibrutinib es una pastilla, el venetoclax es otra pastilla, o sea, son tratamientos realmente muy efectivos y con muy buena tolerancia, lo cual le da muy buena calidad de vida a los pacientes y nos permite hacer desaparecer la enfermedad. Aún no hablamos de curación en estos pacientes, pero una alta tasa de respuesta y de remisiones completas que nos permiten aumentar mucho la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de leucemia linfocítica crónica? Es una pequeña introducción en realidad. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas?
Bueno, dentro de las de bajo grado les mencioné también al mieloma múltiple. Este mieloma múltiple se clasifica dentro de las gamapatías monoclonales. ¿Por qué se llaman gamapatías monoclonales? Porque tienen una hipergamaglobulinemia, tienen un aumento de las gamaglobulinas, y todas esas gamaglobulinas son iguales entre sí, por eso se llaman monoclonales. No son como deberían ser policlonales, es decir, todas distintas, sino que son todas iguales. ¿Cómo nos damos cuenta de que tenemos una gamapatía monoclonal? Gracias al proteinograma electroforético que yo se los introduje en la clase de anemias. ¿Sí? El proteinograma electroforético nos permite detectar las gamapatías monoclonales muy sencillamente en sangre periférica y de una manera muy barata, ¿sí? De bajo costo. Vemos esa banda monoclonal en el proteinograma electroforético que yo les mostré en la clase de anemias. Anemia de enfermedades crónicas, ¿no? Dentro de estas gamapatías monoclonales hay un espectro de enfermedades que arrancan, que se inician en una entidad que se llama gamapatía monoclonal de significado incierto, o MGUS. ¿Sí? Gamapatía monoclonal de significado incierto, acá está como MGUS, son las letras en inglés, ¿sí? Acá es monoclonal gammopathy of uncertain significance, eso está en inglés. Nosotros usamos las mismas siglas en castellano y significan eso, gamapatía monoclonal de significado incierto. Esa gamapatía monoclonal, vamos a ver, es una entidad precursora. La mayoría de los pacientes que terminan teniendo un mieloma comienzan teniendo una gamapatía monoclonal, de la cual no se enteran porque no da ningún síntoma. Lo único que tienen es una banda monoclonal en el proteinograma. Por eso es importante en los pacientes tratar de hacerle un proteinograma por lo menos una vez por año si son adultos o adultos mayores, porque es muy frecuente encontrar esta gamopatía en la población general. Y sabemos que es un precursor del mieloma. El plasmocitoma, que es un tumor de células plasmáticas únicas, que puede estar en el hueso o puede estar en tejidos blandos, y que también tiene una tasa, un riesgo de transformación en un mieloma múltiple mayor, por supuesto, que la de la gamapatía monoclonal. Por eso le sigue en este esquema, digamos, en la chance de tener un mieloma múltiple. En tercer lugar, el mieloma múltiple asintomático, que es ya cuando tenemos un mieloma múltiple, pero no tiene daño de órgano blanco. Todo esto lo vamos a desarrollar ahora, no se preocupen. Y por último, el mieloma múltiple sintomático, que es la etapa final, digamos, más agresiva de esta enfermedad. Acá ven un frotis, ¿sí?, de médula ósea, en donde vemos los plasmocitos, que son estas células características mononucleares que tienen un citoplasma basófilo, fíjense, bien azul, ¿sí? Y tienen un aspecto como un huevo frito, le decimos nosotros, porque fíjense que el núcleo está desplazado hacia un lado de la célula, ¿sí? Algunos están binucleados, pero está desplazado hacia un lado de la célula, y muchos tienen vesículas intracelulares citoplasmáticas que generalmente están llenas de anticuerpos, ¿sí? Estos son los típicos plasmocitos. El MGUS, como les decía, la gamapatía monoclonal de significado incierto, se caracteriza solamente por tener el componente monoclonal, y ese componente monoclonal es de menos de 3 gramos en todos los casos, ¿sí? Tiene menos de 10% de células plasmáticas en médula ósea, es decir, cuando detectamos un paciente que tiene ese componente monoclonal en el proteinograma y le hacemos una punción de médula ósea, tenemos que encontrar sí o sí menos del 10% de células plasmáticas. Si no, si tiene más del 10%, ya es un mieloma, ¿sí? Y que no tenga otra patología asociada. Cuando hablo de patologías asociadas, estoy hablando de que no tenga otro linfoproliferativo o que no tenga daño de órgano blanco, que no tenga daño renal, fracturas patológicas, hipercalcemia, que ya vamos a ver que son los criterios de órgano blanco para mieloma. ¿Sí? ¿Qué chance tiene este paciente de transformarse en un mieloma?
a 10 años 1% anual. Es decir, de estos pacientes que le detectamos el componente monoclonal bajo y tienen menos de 10% de células plasmáticas en médula ósea, solamente el 1% por año se transforma en un mieloma. ¿Sí? Después de esos 10 años, la tasa de transformación en un mieloma es mucho más baja. El mieloma múltiple asintomático se caracteriza por tener un componente monoclonal de más de 3 gramos o más de 1 gramo en el caso de la inmunoglobulina A, no tiene lesión de órgano blanco, ¿sí? Y tiene más de 10% de células plasmáticas en la médula ósea. Tiene una tasa de evolución hacia mieloma del 10% por año, es decir, 10 veces más que la gamapatía monoclonal de significado incierto. Y el mieloma múltiple sintomático se caracteriza por tener aumento del calcio, por tener falla renal, anemia como elemento propio de la falla medular. La anemia se da por infiltración de la médula ósea por plasmocitos, o tener lesiones óseas, fundamentalmente fracturas patológicas. Las más frecuentes son en la columna vertebral. Las células plasmáticas en médula ósea, como dijimos, tienen que ser del 10% o más. Si son del 60% o más, del 60% o más en un mieloma múltiple asintomático, ese mieloma múltiple asintomático en este momento ya se considera sintomático, aunque no tenga lesión de órgano blanco. Si tiene 60% o más de células plasmáticas, si tiene una relación entre las cadenas livianas kappa y lambda de más de 100, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran las cadenas livianas y las cadenas pesadas? Hola. ¿De la inmunoglobulina? Sí, las cadenas livianas de las inmunoglobulinas. ¿Recuerdan de qué se trata? No, la verdad que no. O sea, era cómo se constituían la inmunoglobulina, pero no lo recuerdo. Bueno, es muy importante que lo repasen, ¿sí? Ya lo deberían saber. Las inmunoglobulinas, recuerden que son los anticuerpos, son las gamma globulinas. Hay distintos isotipos de anticuerpos. Está la IgA, la IgG, la IgM, que son las más frecuentes productoras de gamapatías monoclonales. Muy raras la IgE, muy raras la IgD. Esos son los isotipos. Dentro de cada inmunoglobulina, recuerden que tienen cadenas pesadas y cadenas livianas. Hay 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. Y dentro de cada cadena pesada y liviana hay una zona que se llama hipervariable, que está en la puntita de la inmunoglobulina. Recuerden que la inmunoglobulina tiene una forma de Y. Y realmente las cadenas livianas son 2 tipos, la kappa o la lambda, ¿sí? O sea que toda inmunoglobulina que ustedes detecten va a ser o kappa o lambda, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en las gamapatías? Hay una gran diferencia entre un tipo y el otro, lo cual no es normal. Deberían estar parejas, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Hay mucha diferencia entre la kappa y la lambda. Por eso ese cociente, esa relación, aumenta muchísimo por la presencia de un componente monoclonal, ¿sí? Porque todas son de un tipo. Y lo otro que se puede ver en los mielomas múltiples, como le dije, sintomáticos, son lesiones óseas, que son esta B de CRAP. CRAP significa, en inglés, ¿qué significa CRAP? Cangrejo. ¿Nadie sabe qué significa CRAP en inglés? Cangrejo, ¿sí? CRAP es de cangrejo, que saben que es una imagen típica del cáncer, y por eso lo usamos de mnemotecnia. Recuerden, calcio, riñón, anemia y B de huesos, ¿sí? De bone. Por eso acá aparece la lesión ósea en resonancia magnética, una o más de una, ya define el mieloma múltiple sintomático, ¿sí?
Acá vamos a ver imágenes de cómo son las lesiones óseas del mieloma. Acá ven en una radiografía de calota, un cráneo perfil. Van a ver en la calota cómo están las lesiones osteolíticas, que son estas lesiones radiolúcidas, ¿sí? en la calota craneana, que son un montón. Acá hay más lesiones osteolíticas en el fémur, en la columna vertebral y en otros huesos largos como el húmero, las costillas. Otras imágenes de columna. Fíjese que la columna está polillada, ¿sí? Parece como realmente agujeritos hechos por polillas, ¿no? Por eso le decimos apolilladas. Y acá también, en los huesos largos, como en el caso del fémur, ven en la cortical lesiones osteolíticas. También se puede ver a través de imagen PET, del PET-CT. Recuerden que el PET-CT es una tomografía por emisión de positrones. Se usa un colorante de medicina nuclear que se llama fluorodeoxiglucosa, 18-fluorodeoxiglucosa, que es un marcador que es ávidamente captado por las células con alta capacidad metabólica. Por eso ven acá, por ejemplo, el cerebro con alta captación. Esto no significa que el paciente tenga un mieloma en todo el cerebro, sino que así se ve el cerebro. Pero sí arriba en la calota ven lesiones hiperintensas que son captadas por las células del mieloma, ¿sí? Y también en la columna vertebral, ¿sí? Y acá se ve en la columna vertebral claramente. Acá se ve la misma imagen en la quinta lumbar, ¿sí? Con esto lo bueno que tiene el PET es que podemos estudiar con una alta sensibilidad todo el organismo sin necesidad de irradiar tanto al paciente. Y acá vemos las imágenes por resonancia. Este es un T2 y vemos acá cómo está infiltrada las vértebras. Claramente, fíjense la infiltración de esta vértebra y de esta vértebra. Acá se ve claramente la afectación por el mieloma. Entonces, ¿cómo se tratan los mielomas? Bueno, los mielomas en las primeras etapas, la gamapatía monoclonal de significado incierto o el mieloma múltiple asintomático con menos de 60% de células plasmáticas, un cociente de menos de 100 de cadenas ligeras capa lambda y sin lesiones óseas, no se trata. Lo mismo que sucede en todos los indolentes, ¿sí? En la leucemia linfocítica crónica, lo mismo sucede en el mieloma múltiple. Se considera una enfermedad incurable, por lo tanto, no se trata en esas primeras etapas, se controla. Cuando el paciente tiene un mieloma múltiple sintomático, se trata en todos los casos. El tratamiento se divide en pacientes aptos para trasplante autólogo de médula ósea o pacientes no aptos para trasplante de médula ósea. ¿Quiénes son pacientes aptos para trasplante de médula ósea? La mayoría de los pacientes de menos de 70 años. ¿Por qué digo la mayoría? Porque todo depende de no solamente la edad cronológica, sino de la edad biológica del paciente, es decir, de cuál sea el estado general, las comorbilidades de estos pacientes. ¿Qué significa trasplante autólogo de médula ósea? Es el famoso autotrasplante de médula ósea que se utiliza como consolidación al tratamiento de inducción. ¿Sí? El tratamiento de inducción es un tratamiento que realizamos combinando algunas de estas drogas, no todas, sino algunas de estas drogas, con el objetivo de hacer desaparecer la enfermedad. Eso se llama inducción. El objetivo es lograr la remisión completa, es decir, que no haya evidencia de enfermedad. Una vez que logramos la remisión completa, en estos casos, en el caso de que los pacientes sean aptos para trasplante autólogo, se consolida con el trasplante autólogo, que básicamente es tomar células madre del paciente antes de hacerle una quimioterapia muy fuerte y luego infundir esas mismas células madre para que el paciente se recupere. El objetivo es eliminar cualquier rasgo o resto de enfermedad microscópica que haya quedado para reducir las recaídas tempranas y darle una mayor progresión libre de enfermedad y sobrevida global al paciente. ¿Sí? Y los pacientes que no son aptos para trasplante autólogo solamente hacen la inducción
y después hacen un mantenimiento con alguna de estas drogas, ¿sí? Todas estas drogas que ven acá, ninguna es quimioterapia. No usamos más en mieloma la quimioterapia, prácticamente usamos drogas dirigidas, es decir, dirigidas puramente a la enfermedad o al medio ambiente de la enfermedad, al medio medular. Algunas de estas, como el daratumumab, el elotuzumab, son anticuerpos monoclonales, ¿sí? ¿Alguna duda de mieloma o se le haya ocurrido alguna duda de leucemia linfocítica? ¿Nada? Bueno, ahora vamos a ir a los linfomas, ¿sí? Los linfomas son neoplasias clonales de los linfocitos y se van a clasificar en dos tipos: el linfoma de Hodgkin, que se caracteriza por la presencia de estas células, que son las células de Rich-Steinberg, en el caso del linfoma clásico, linfoma Hodgkin clásico, o las células popcorn, ¿sí? En el caso del predominio linfocítico nodular. Son los dos tipos de linfomas Hodgkin que tenemos en la actualidad. Dentro del clásico está la división celular que van a leer en el más común, que es el esclero nodular. Después tienen otro que se llama de celularidad mixta, de predominio linfocítico o de depresión linfocítica. Realmente en la actualidad el valor pronóstico que tiene esa clasificación celular microscópica no tiene mucha utilidad con respecto a la conducta terapéutica. La más importante clasificación es en Hodgkin clásico o Hodgkin de predominio linfocítico nodular, porque dependiendo de esta clasificación los tratamientos son completamente distintos. Con respecto a los no Hodgkin, son linfomas que no tienen ninguna de estas dos células, ¿sí? No presentan células de Rich-Steinberg ni popcorn y se subclasifican según la célula de origen en linfocitos B, linfocitos T o natural killer. Esa es la clasificación de los no Hodgkin y hay más de 60 subtipos de no Hodgkin, dependiendo de esa clasificación. Pero la clasificación más importante desde el punto de vista práctico es en linfomas no Hodgkin indolentes, es decir, lo que ya venimos viendo en leucemia linfocítica crónica y mieloma múltiple, enfermedades de lenta progresión o linfomas de alto grado, ¿sí? Ya vimos ahí unos ejemplos, linfomas de alto grado, que son los ejemplos que vimos hoy al principio, ¿sí? Difuso de célula grande, Burkitt, Manto, T, natural killer, hay muchos más, por supuesto, y los indolentes, clásicamente el folicular, que es el más frecuente, o los marginales, o los de células pequeñas. ¿Cómo se clasifica el linfoma? La clasificación en esta edificación de los linfomas no es la clasificación TNM, es la clasificación de Ann Arbor, Cotswolds, que está actualizada en realidad. La última clasificación se llama de Lugano. Esta clasificación de Ann Arbor y Cotswold cambió de nombre y actualmente la clasificación es la de Lugano. Se los menciono porque en la mayoría de los libros van a encontrar la de Ann Arbor o Cotswolds, pero en la actualidad sepan que la clasificación es prácticamente igual, pero se llama de Lugano, que es donde se hacen los congresos internacionales de linfomas en Suiza. Se llama Lugano. ¿En qué consiste esta clasificación? Fundamentalmente en la extensión de la enfermedad, en la cantidad de cadenas ganglionares que estén ocupadas. Cuando está ocupada una sola cadena ganglionar es estadio 1, dos o más cadenas ganglionares de un lado del diafragma es estadio 2, 3 es de ambos lados del diafragma, y 4 es cuando afecta órganos a distancia como la médula ósea o el hígado. El hígado no se considera un órgano linfoide, sí el vaso. El vaso se considera como un ganglio, o sea que si tenemos afección del vaso, no es un estadio 4, sino que es como si estuviese afectado un ganglio, ¿sí? A esta clasificación, en cuatro estadios, se le agrega la presencia o no de síntomas B, ¿sí? Tener fiebre,
tener pérdida de peso, tener sudoración nocturna. Es B, o sea, 1B, 2B, 3B o 4B. Y si está presente una masa bulky, que es tener un tumor ganglionar de 7,5 o más centímetros o de más de 1/3 del diámetro del diafragma, entonces tenemos el X como indicador de masa bulky, es decir, 1A o B, X, si hay presencia de masa bulky. ¿Cómo se tratan los linfomas en general? Los linfomas, por supuesto que si son de bajo grado no se tratan salvo que tengan indicación de tratamiento, pero si son de alto grado, como el linfoma Hodgkin y los no Hodgkin de alto grado, siguen un tratamiento de inducción, como pasaba con el mieloma. Si ese tratamiento de inducción, más o menos radioterapia, ¿no?, logra la remisión completa, lo único que hacemos después generalmente es controlar al paciente. Si el paciente no responde, por ser recaído o refractario, ¿sí?, no responde o recae, ¿sí?, o recae, la segunda línea de tratamiento es una línea de rescate de quimioterapia con consolidación con autotrasplante de médula ósea, como pasaba en el mieloma en la primera línea, y si recae a segunda línea, hay terceras líneas e incluso más líneas de tratamiento después del trasplante autólogo de médula ósea. Con respecto a los linfomas indolentes, como les dije, pueden o no tener criterio de tratamiento. Si no tienen criterio de tratamiento, obviamente se los va a observar. ¿Cuáles son los pacientes que no tienen criterios de tratamiento? Bueno, los criterios de tratamiento de los linfomas indolentes son exactamente igual que los criterios de tratamiento de la leucemia linfocítica crónica. Es decir, si un paciente tiene menos de 3 cadenas ganglionares tomadas, no tiene síntomas B, no tiene fenómenos de autoinmunidad que no respondan a los corticoides, no tiene masa bulky, no tiene falla medular, no tiene compromiso de algún órgano blanco, no tiene compromiso de órganos sólidos, ¿sí?, y es un paciente con un estadio avanzado, es decir, un estadio 3 o 4, paradójicamente esos son los pacientes que no se tratan, ¿sí? ¿Por qué no se tratan? Porque se consideran que es una enfermedad incurable, por lo tanto hay que esperar, como les explicaba antes, tener criterios de tratamiento para iniciar el tratamiento. Paradójicamente, los pacientes con linfomas indolentes más localizados, es decir, un estadio 1 o un estadio 2, sí se tratan precozmente. ¿Por qué? Porque son pacientes que consideramos que todavía podrían tener un objetivo curativo. Por lo tanto, en esos pacientes los consideramos con criterio de tratamiento, junto con los pacientes con linfomas no Hodgkin indolentes avanzados con criterio de tratamiento, van a ir a una inducción más o menos radioterapia y va a seguir esta línea exactamente igual. Nada más que en segunda línea, en el caso de los indolentes, habitualmente no los consolidamos con trasplante autólogo de médula ósea, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Estos son los protocolos de tratamiento más comunes en linfomas Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Por supuesto que esto es nada, ¿sí? Básicamente hay muchos otros protocolos, pero básicamente para que ustedes conozcan cuáles son los básicos, el protocolo ABBD es el típico del linfoma Hodgkin que se viene usando desde los años 70 con mucha eficacia. Recién ahora, a fines del 2020, aparecieron drogas nuevas, muy útiles también para combinar en estos casos. Y en el caso del linfoma no Hodgkin, el CHOP es el protocolo que más van a ver, combinado con el rituximab, que no está acá, que es un anticuerpo monoclonal. Pero hay, por supuesto, muchísimos otros protocolos de quimioterapia, ¿sí? Les decía, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá de lo que vimos? Linfomas, Hodgkin, no Hodgkin, leucemia, linfocítica crónica, mieloma. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Yo, profe, los linfomas indolentes que se tratan con quimioterápicos, a esos no se les hace trasplante autólogo de médula ósea. A los linfomas indolentes, cuando recaen, es decir, cuando tenés una segunda línea de tratamiento, en esos casos que son indolentes, no se los consolida con autotrasplante, se le hace solamente otra línea de tratamiento. Pero a diferencia de los linfomas de alto grado, que sí se les hace autotrasplante como consolidación en segunda línea, los de bajo grado no. Claro, buenísimo. ¿Por qué no? Porque los de bajo grado se consideran incurables y los de alto grado tienen objetivo curativo. Por lo tanto, sos más agresivo con los de alto grado. Porque los de alto grado o los curás o te matan. Los de bajo grado sabés que van a recaer, que no se curan, y por lo tanto, generalmente la conducta es menos agresiva, aunque recaigan. ¿Sí? Porque sabés que le podés dar una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta línea de tratamiento y por ahí sigan respondiendo. Los de alto grado son mucho más agresivos, entonces te jugás todas las cartas a curarlo en la primera línea o en la segunda línea. Ya curarlo en la tercera línea es muy raro, es muy difícil. Cuando hablo de líneas de tratamiento, imagínense que ustedes están dirigiendo un ejército antiguo, ¿no? De estos que peleaban en líneas y están mandando al enemigo a dirigir a su ejército contra el enemigo en líneas de soldados. La primera línea es el primer tratamiento quimioterápico y si matás a todos los enemigos, ya está, lograste la remisión completa y no necesitas usar los otros soldados. Pero si no terminás de curar la enfermedad, vas a necesitar usar las otras líneas de soldados para terminar con el ejército contrario. Por supuesto que esa lucha puede terminar con tu propio ejército si la enfermedad no responde al tratamiento. Por eso es la idea de las líneas, ¿sí? Primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, etc. ¿Ya? ¿Hasta acá me siguen? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ahora vamos a ver la diferencia entre las leucemias y los linfomas y acá vamos a terminar el encuentro de hoy, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre leucemias y linfomas? La verdad que hay muchas cosas que tienen en común y van a ver que tienen más cosas en común que diferencias, ¿sí? Por eso cuando a alguien que no está en el tema le preguntás qué diferencia hay entre una leucemia y un linfoma, parece bastante clara la diferencia, pero en realidad cuando vas fino y la fino, te das cuenta que tienen muchas cosas en común. ¿Cuáles son esas cosas en común que tienen? Tanto las leucemias como los linfomas pueden estar constituidos por células maduras, ¿sí? En el caso de las leucemias crónicas o los linfomas, o inmaduras, ¿sí? Tanto maduras como inmaduras. Incluso blastos pueden constituir también los linfomas, no solamente las leucemias agudas, ¿sí? Es decir, este concepto de que las leucemias solamente tienen células inmaduras y los linfomas tienen células maduras es completamente erróneo, ¿sí? Tanto leucemias como linfomas pueden estar constituidos por linfocitos maduros o linfocitos inmaduros. Incluso hay algunos linfomas y leucemias que tienen exactamente la misma célula. Ahora vamos a ver cuáles son algunos de esos ejemplos, ¿sí? Pero definitivamente tener blastos no significa necesariamente tener una leucemia. Hay algunos linfomas como el Burkitt que tienen células tan inmaduras que son idénticas a los blastos de la leucemia linfoblástica, o en el caso del linfoma linfoblástico tiene células idénticas a la leucemia linfoblástica aguda y es un linfoma, ¿sí? Tanto las leucemias como los linfomas pueden afectar la médula ósea. La diferencia, la gran diferencia es que la leucemia se origina en la médula ósea y los linfomas afectan la médula ósea por progresión.
por invasión, ¿sí? Como ya vimos la clasificación de Ann Arbor, Coswell, Lugano, afectan la médula ósea en los estadios avanzados, ¿sí? Existen linfomas no Hodgkin con células fenotípicamente idénticas a la de las leucemias. Eso es lo que yo les mencionaba acá arriba, cuando les decía que hay algunos linfomas, como el linfoblástico, que tienen exactamente la misma célula que la leucemia linfoblástica aguda. Eso en el extremo inmaduro. En el extremo maduro pasa exactamente lo mismo. Hay un linfoma que se llama linfoma de células pequeñas, que tiene las mismas células exactamente igual por citometría de flujo que las células de la leucemia linfocítica crónica. De hecho, se consideran las mismas enfermedades. Es decir, que incluso podemos dar ejemplos de algunas leucemias y linfomas que están constituidos por exactamente las mismas células. ¿Se dan cuenta? Esto es muy loco, muy difícil de entender, pero ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Tanto linfomas como leucemias pueden afectar ganglios, hígado, vaso u otros órganos y presentar síntomas B. Es decir, que con la clínica sola, yo no puedo nunca definir si estoy en presencia de una leucemia o un linfoma. Yo necesito siempre la anatomía patológica, en todos los casos, ¿sí? Como en todos los casos de tumores malignos. Tanto leucemias como linfomas pueden tener expresión en sangre periférica. ¿Qué significa esto? Que los linfomas, las células del linfoma, también pueden nadar en la sangre periférica, también te pueden dar leucocitosis y se pueden confundir con las leucemias, pero no son leucemias. A pesar de que tienen esas células nadando en sangre periférica, no son leucemias, son linfomas y se tratan como linfomas. Eso se llama expresión en sangre periférica y no es correcto decir leucemización de un linfoma. Porque a pesar de que el linfoma tenga células de linfoma nadando en sangre periférica, sigue siendo un linfoma y no significa que se haya transformado en una leucemia. ¿Sí? Como no todos los linfomas no Hodgkin se tratan, lo mismo se aplica a la leucemia linfocítica crónica, eso mismo ya lo hablamos. ¿Sí? Ahora vamos a ver las diferencias. Las leucemias siempre se originan en la médula ósea. Esto ya lo mencionamos en este lugar cuando dijimos tanto leucemias como linfomas pueden afectar la médula ósea, pero la diferencia es que las leucemias siempre se originan en la médula ósea y los linfomas la pueden afectar de manera secundaria. Los linfomas siempre se originan en ganglios o tejidos inmunes asociados. ¿Qué quiere decir eso? Que podés tener linfomas nodales, es decir, linfomas que se originan en los ganglios, o linfomas no nodales, esos son los que se originan en tejidos inmunes asociados. Por ejemplo, como ustedes bien saben, en la mucosa gástrica, en la mucosa duodenal, en glándulas, como por ejemplo la tiroides, y en muchísimos otros lugares. Prácticamente en cualquier lugar puede haber un linfoma. A pesar de que la leucemia linfocítica crónica y el linfoma linfocítico de células pequeñas, como la leucemia linfoblástica aguda y el linfoma linfoblástico, son fenotípicamente idénticos, es decir, están constituidos por la misma célula igual, ¿sí? La leucemia linfoblástica aguda siempre tiene más de 20% de blastos en médula ósea o sangre periférica, es decir, siempre las leucemias tienden a tener expresión en sangre periférica, pero los linfomas no siempre tienen expresión en sangre periférica. De hecho, la mayoría de las veces no. Y siempre las leucemias linfoblásticas tienen 20% o más de blastos en médula ósea o sangre periférica. Siempre tienen que tener 20% más de blastos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un linfoma linfoblástico podría afectar la médula por invasión, por extensión, siendo un estadio 4. Pero si tiene 20% o más de blastos en la médula ósea, ya directamente se considera una leucemia aguda, no es un linfoma. ¿Sí? La leucemia linfocítica crónica, ese punto de corte de linfocitos, ya no de blastos. En la leucemia linfocítica crónica no hay blastos porque son linfocitos maduros. El punto de corte es del 30%. Es decir, que si tenés expresión en sangre periférica, 5.000 linfocitos clonales o más, y tenés más del 30% de esos linfocitos en la médula ósea,
eso es una leucemia linfocítica, no es un linfoma de células pequeñas. ¿Sí? Con eso hacemos la diferenciación. Los linfomas no se transforman en leucemia. Vuelvo a repetir. El término leucemización es erróneo. La leucemia linfocítica crónica se puede transformar, pero en un linfoma de alto grado, no en una leucemia aguda. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Ustedes entienden esto? ¿Entendieron estos conceptos? Sí, profe. Por supuesto, yo después le voy a pasar el Power y lo van a tener. Pero la verdad que esto no lo van a encontrar en ningún libro de texto. ¿Sí? No está claro. Por eso es importante y yo lo hice a propósito para explicar a los alumnos de grado. ¿Sí? Como ven, tienen menos diferencias que cosas en común. Por eso es importante tratar de entender estos conceptos. ¿Sí? Por supuesto que los tratamientos son muchísimos y son todos distintos y son obviamente un objetivo de aprendizaje de especialidad, ¿no? Para ustedes. ¿Eh? Bien, me parece que acá estamos, ¿sí? Vamos a seguir la clase que viene. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no tienen dudas, nos estaríamos viendo el lunes entonces en el próximo seminario.